Hey, ¿qué más, bros? Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por los 2000 suscriptores. Sinceramente, Diosito me dio la vida y ustedes las ganas de vivirla. Sin más que decir, espero el video sea de su agrado. Cuando te enteras que la NASA antes exploraba el océano y ahora tratan de sacarnos del planeta. Eres el primer astronauta de tu nación en estar en el espacio. Pasan las horas y todo está tranquilo, excepto por una sola cosa. Estás solo, no hay nadie pero sigues escuchando ese ruido. Tocan y tocan la puerta pero estás solo. Eres una supercomputadora y te preguntan cómo entender la entropía. La humanidad alcanza la inmortalidad y logra poblar todo el universo. Te fusionas con todas las conciencias. Al fin sabes cómo revertir la entropía, pero ya no hay nadie. Con todo tu conocimiento haces otro Big Bang. Pasaron años de ese suceso cuando eras niño, tienes 20 años y estás en una fiesta con tus amigos. Uno de tus amigos te ofrece de la verde para que la pases bien con ellos. Te la ingieres, que podría salir mal. Estás en pleno éxtasis con la María Juana, reconoces ese lugar. Apareces en el mismo lugar donde estuviste a tus 8 años, pero parece más grande y no tan descuidado. Escuchas voces de fondo. Un día cualquiera navegando por internet, encuentras un reto de terror que se está volviendo viral por las experiencias que deja, pero no lo encuentras creíble ni aterrador, así que decides intentarlo. Aunque tiene muchos pasos, el reto se resume en jugar escondidas con un peluche pero tiene arroz, tus uñas y tu sangre adentro. Esto último te ha intrigado pero decides continuar igualmente. Llevas una hora escuchando ruidos y pasos en tu apartamento y ya no puedes más, decides salir de tu escondite para terminar el juego, pero te encuentras con un rostro en medio de la oscuridad. Solo tienes unos segundos para salvar tu vida. Lograste encender la luz y ganaste, estás a salvo, por ahora. Están tu primo y tú de visita en la casa del rancho de tu abuelo. Tu abuelo los lleva a la casa de un amigo suyo, ya que va a comprarle unas cosas. El abuelo les dice que vayan a jugar mientras él se ocupa. Llegan a un maizal y encuentran a otro niño que iba por ahí, tal vez vivía cerca de ahí. Caminan demasiado por el maizal y ya saben por dónde ir, están perdidos. Siguen caminando y encuentran una casa rara y deciden entrar. Entran y ven a un sujeto dormido, intentan huir pero lo despiertan. Los empieza a perseguir y ves que aquella persona alcanza al otro niño, y ni lo vuelven a ver. Después de un rato llegan a la casa con el abuelo y al contarles lo sucedido no les creen. Él te dice que aquí no vive nadie, solo nosotros. Tampoco hay niños y ya es hora de irnos. Eres alguien con depresión que constantemente tiene ideas de quitarse la vida. Planeas el día de tu suicidio un día domingo. El sábado te dice tu madre que ha adoptado un perro, tu perro. El domingo, ves a tu perro y decides mejor continuar con tu vida. Pasas muy buenos momentos con él, los mejores en mucho tiempo, eres feliz. Un día tu madre te marca llorando diciendo que te tiene una mala noticia. Se fue. Lo mataron, tienes miedo a caer. Caerás. Como era feliz con tan solo un palito y una pelota. Él te enseñó a amar, a ver la vida con una perspectiva mejor, fue el mejor perro del mundo y siempre le estarás agradecido, tal vez no es el momento de irse. Tienes depresión crónica. Tu mejor amiga decide llevarte a una fiesta para que te sientas mejor. Te droga y te lleva a la fuerza a un cuarto. Eres violado por la persona en que más confiabas y querías. Ella te amenaza para que no hables o te denuncia por acoso a ti. Termina llevándote a una espiral de horror y desesperación. Contemplas el suicidio como vía de escape y alivio. Ve a Centro Habana, Cuba. Ve un mercado y compra una bolsa de croquetas. Cuando las estás cocinando, estas empiezan a explotar causándote quemaduras graves en tu cuerpo y rostro.
Tu rostro pasa a ser irreconocible, vivirás bajo la sombra de lo que un día fue tu vida cada que te observes al espejo, la fábrica no pide disculpas y no existe una indemnización. Vas con tu papá a visitar a tu abuela a su pueblo. El lugar está lejos de donde vives, por lo que anochece ya cerca de llegar. Deben pasar por un bosque, cosa que a esa hora te da bastante miedo. Volteas a los árboles y notas una silueta estática, como si los viera fijamente. Le quieres decir a tu papá, pero parece que ya lo ha visto. Él acelera, dejando fuera de vista a la silueta. Salen del bosque, asustados y pensando en qué hacía esa persona ahí, se acercan a un lugar en montañas. Volteas a la ventana, parece que esa cosa los está siguiendo corriendo sobre ella. Esta vez aceleró muchísimo y no paró hasta llegar al pueblo, la extraña persona se va quedando atrás poco a poco. Llegan con tu abuela, parece que todo se ha calmado, por el miedo, no cuentan nada a nadie por el momento. Inicias tu turno de noche en una cartonera, las horas pasarán rápido pues tienes amigos con quien hablar. A altas horas de la noche crees ver a tu amigo cortando cartones, pues ves que esta persona lleva una gorra, pero la gorra de tu amigo es negra y además él acaba de pasar junto a ti, cuando volteas la persona ya no está. Le cuentas a tus amigos lo sucedido, tu amiga te dice que también vio a alguien con un deportivo gris y una gorra roja en un pasillo. Tú nunca le dijiste cómo iba vestido. Eres un niño en Colombia que se dedica a hacer mandados por algo de dinero para que tú y tu familia puedan comer. De repente dos extraños te piden que lleves una caja a la estación de policías por unas monedas. Sientes que la caja pesa mucho, pero no pasa nada porque ya falta poco para llegar a tu destino. Eres un joven pero drogadicto que vive del robo. Decides asaltar un bus. Vas a robarle al chofer. Ves que el chofer saca un garrote. Te golpean y así evitar el robo. Eres reina de belleza con 3 hijos y felizmente casada. Tu matrimonio empieza a desplomarse poco a poco. Conoces a un sacerdote en el colegio de tus hijos y te enamoras. La relación no se pudo con el sacerdote. Empiezas a escuchar voces. Las voces te dicen que tus hijos son demonios y los tienes que matar para poder estar con el sacerdote. Eres una chica salvadoreña, no tienes las condiciones adecuadas para vivir bien. Decides migrar acompañada de tus 2 hijas en busca de un mejor futuro. Eres interceptada por policías acusada de estar borracha, eres asfixiada hasta la muerte. Tú y tu compañero disfrutan de su rancho que recién compraron. Escuchas un fuerte ruido a lo lejos como si la tierra se levantara. Observas una camioneta entrar mientras se escuchan detonaciones. Un grupo de hombres armados los secuestran y les cubren el rostro. Te llevan a un descampado, donde eres mutilado y adornado con condimentos mexicanos. Recuerdas tus actos pero es demasiado tarde.